Pues bienvenidos al tercer Studio Night. Como saben, lo hacemos el último martes de cada mes. Invitamos a alguien, ya sea un amigo, un colega o alguien que es parte de la comunidad creativa del estudio, a que venga al estudio y nos hable de algo que le apasiona, no necesariamente de su trabajo. Entonces, en esta ocasión tenemos a Aldo Arillo, que actualmente trabaja en Brands & People, pero la relación de Aldo con el estudio y con los proyectos míos ya tiene bastante tiempo. Aldo es el diseñador del logo de Decode, por ejemplo. Entonces, estoy fascinado que esté aquí y que nos hable de lo que nos quiera hablar. Muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Qué chido que estén interesados en a ver qué digo. Y nada, la verdad me gustó mucho el formato y esto cuando me contó Jorge Diego, porque obviamente de repente ya tienes como charlas y le vas moviendo cosas y lo vas actualizando, pero como que de repente ponerte el reto de hablar de algo que no sea nada de tu trabajo está bien interesante y de hecho qué padre también, ¿no? Entonces un poco lo que yo les quiero compartir hoy es algo que se fue construyendo en el tiempo que estuve viviendo en Argentina, que fueron 3 años y medio. Yo en el 2015 decidí que como que dejé todo y me fui a Argentina a hacer mi maestría en tipografía y me llevé como muchas sorpresas. Una de ellas fue que yo me fui inicialmente a un programa de un posgrado, o sea, de 1 año. Entonces me fui 6 meses antes, dije, bueno, soy 1 año y listo, ¿no? Pero estando allá me avisaron, ya como medio preaceptado, me avisaron de que, ¿qué crees? Tenemos una buena y una mala, ¿cuál quieres? No, pues la mala. Pues la mala es que ahora tienes que estar 2 años, pero la buena es que ahora es maestría. Y digo, la verdad la ciudad me gustó mucho y pues bueno, ya estaba allá y me quedé. Pero bueno, una de las cuestiones que surgió es que generalmente estas maestrías son muy técnicas, o sea, son mucho de aprender cómo se diseñan las fuentes, un poco de caligrafía y también la cuestión técnica de programación de las fuentes. Y esta maestría en tipografía en la UBA, que es la Universidad Nacional de Argentina, el equivalente a la UNAM, pues también fue muy teórica, muy de investigar, y ahí fue donde empezó el reto, ¿no? Estas fotos yo las tomé, es Buenos Aires. Buenos Aires, la verdad, que de las ciudades que he conocido en Latinoamérica, que tampoco son muchas, pero pues son varios países, es como la que más se parece a Europa, ¿no? Realmente te sientes como que en una Latinoamérica muy europea. De hecho, la gente también se ve un poquito distinta. Este es el view del salón de la maestría en la FADU. A los que les gusta el fútbol, ahí está el estadio de River Plate, que es el que se ve ahí. Y esta es una zona muy bonita de la ciudad que se llama Belgrano. Esta foto también me gusta porque hay algo aquí que se ve que es de las cosas que me encantaba de la ciudad. Por ejemplo, estas son las paradas de autobuses de la facultad, de la ciudad universitaria. Está muy vacío porque esta foto debe haber sido el sábado a las 7 de la mañana. Yo cursaba los sábados, eso también fue de las cosas más difíciles. Y bueno, no sé, vean las banquetas, vean el tamaño de los andadores para peatón. Es una ciudad como muy peatonal y como bien pensada para eso. Un poco como las europeas, tampoco es una ciudad europea, pero la verdad es que sí está, en esas cuestiones está como también muy adelantada. Esta es una vista exterior del edificio de la FADU. Este otro era como de ciencias exactas y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y esto es por dentro. Eso también era un shock para mí, ¿no? Súper política. Ahí había como elecciones internas y pues estaban todas esas pancartas y había una energía así muy punk. Pero la verdad es que la UBA es como nada más. O sea, no tienen una gran institución privada como es México, que tenemos el TEC y algunas otras, o también las universidades estatales que son muy fuertes. Allá, pues por la tipología y cómo está distribuida la población, esta universidad es como la más importante y donde han salido como los grandes de muchas cuestiones de Argentina, ¿no? Todos los Nobel que tiene Argentina son de acá. Les quiero enseñar, bueno, algo bien interesante. Había 5 pisos y un subsuelo, 2 subsuelos, 2 sótanos. Y algo bien interesante es que conforme ibas avanzando en la carrera iba subiendo. Creo que las materias, no me acuerdo, ojalá no me equivoque, pero los posgrados eran de que los últimos pisos. Entonces estaba de que chido en el elevador, como que ponías el piso así de que voy al 5, que posgrado.
Y bueno, y había gente que bajaba y ya se notaba así como que cómo se iban bajando más jóvenes, más viejos, hasta con los más jodidos siempre hasta arriba, ¿no? Que éramos los de las maestrías. Entonces, les quiero enseñar cómo se ve una clase de tipografía, digamos, de la carrera, ¿no? Del ciclo de licenciatura. No digo, las órdenes para eso, no quiero pasar respeto a nadie. Bueno, entonces. Eso era un salón, un grupo. Más o menos cada grupo tenía 200 personas y luego esas bolitas que ven, ellos les llaman comisiones. Entonces tienes el jefe de cátedra, que es Pablo Cosgaya, que fue mi profesor y tutor del proyecto que hice, y tienes esas comisiones que las atienden más o menos 4 personas, un titular y 3 asesores, no me acuerdo bien cómo era. Seguro estoy diciendo un montón de cosas mal, pero bueno, ni modo. Y ya cada una de esas tiene como 20, 25 alumnos. Y ya, más o menos así es como se organizan. Obviamente conforme van avanzando, va haciendo cada vez menos gente, pero pues sí, como que los primeros semestres, por lo que me contaban, era como una carnicería también de atención, ¿no? Del profesor, porque ahí ya estás compitiendo con que te pelen para que te revisen. Y eso pues también genera una dinámica bien interesante entre alumnos y profesores, etc. La verdad, tiene una energía muy, muy chida. Bueno, las cosas con las que yo me topé cuando empecé ahí es que yo había estudiado una carrera no analítica, o sea, no analítica histórica, no analítica filosófica, sociológica. Estudié una carrera muy práctica que me gustó, muy práctica y con una cierta orientación de negocios e innovación. Yo estudié en el CEDIM. Luego, pues dos, que era un inmigrante, o sea, no es lo mismo ponerte a hablar de algo cuando toda la gente ya tiene un contexto a cuando tienes que partir como de cero. Y también darte cuenta como lo que conocían de México, pues era las pirámides, las playas, el Chavo del Ocho, no sé, el tequila y algunas cosas que, pues, el narco. Entonces como que eso te empieza así como que es una energía ahí medio extraña que tienes que empezar a, no sé, como, no a pelear, porque tampoco me molestaba, pero, no sé, te das cuenta de esas cosas, ¿no? Y también pues ese zoom out de, ok, a ver, entonces, ¿y qué es México? Entonces, ¿y qué es el norte de México? ¿Y qué es Monterrey? ¿Y qué es la parte norte del continente? Como que ese zoom out también fue otra de las cosas que me empezó a pasar, ¿no? O igual, pues sí, obviamente, más o menos la mitad del grupo eran argentinos, la otra mitad éramos extranjeros. Había de Colombia, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Venezuela. Y también eso, ¿no? Como de repente pues alguien puede estar hablando de algo, tú tienes cero contexto y cómo empiezas a entrar ahí en esas conversaciones. Bueno, hace poquito fui a Berlín a hablar del proyecto a un congreso que se organiza de maestrías de tipografía en varias partes del mundo, y hice como que póster porque yo quería hablar de algunas cuestiones que descubrí mientras estaba en el proceso de diseño, ¿no? De la tipografía y también de la investigación que nos iban pidiendo cada parcial, cada semestre. La verdad al final no la di así porque se me hizo bien ambicioso como que irles a hablar a los alemanes de Alemania, y como que sí preferí ser más sensato y hablar solamente del proyecto, pero quedaron ahí como muchas cosas que yo fui como descubriendo mientras lo hacía. Este es como todos los apellidos que salieron en el póster, aquí están. Aquí los ordené cronológicamente y aquí empieza un poco esta manía que yo tengo, que me encanta. A mí siempre me gustó mucho la historia y no sé, simplemente al ordenar cronológicamente cuándo nacieron, ya hay como datos, ¿no? Eso me gustó. Entonces, Joseph Albers nació en 1988 en Alemania. Hans Meyer, que es suizo, nació en 1989, un año después nada más. Los dos estuvieron muy involucrados con la Bauhaus. Barragán, eso me sorprendió, nace en 1902 en Guadalajara. Geritz, muy poco después también. Yo no sé por qué siempre pensé que Geritz era más grande que Barragán. Nace en, no sé cómo se pronuncia la ciudad, pero ahorita es Polonia, en ese momento era parte del Imperio Alemán. Legorreta en la Ciudad de México, y Wyman también muy poco después. Yo de hecho también pensaba que Legorreta y Wyman se llevaban más años, pero la verdad que Legorreta falleció bastante joven. Estos apellidos pues están muy involucrados como con el proyecto a nivel conceptual, a nivel histórico, a nivel referencias formales ya muy particulares.
Y bueno, obviamente cuando yo lo empecé a hacer no lo sabía, ¿no? Fueron cosas que se fueron armando. Les quiero contar rápido como... Sí quise leer un poco, indagar como, ok, ¿qué onda con los alemanes, ¿no? Que llegaron acá a México? Encontré este estudio que se llama Freies Deutschland y el exilio alemán en México. Tengo todas las fuentes de todo, por si a alguien le interesa se los puedo pasar. Pero bueno, más o menos entre 1933 y el 41, que fue la época de las guerras, llegaron entre 1000 y 1500 exiliados de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Hungría y la Suiza alemana. Llegaron como refugiados políticos. No suena tanto, 1500, pero piensen que eran perseguidos, o sea, eran perseguidos allá, por algo los perseguían, o sea, no era como gente X. Era gente que, pues, de alguna manera era vanguardista, artística, escribían, daban clases y pues por ese motivo eran perseguidos y pues estaban huyendo. Aquí obtuvieron no solo asilo, sino la posibilidad de organizarse políticamente en libertad y construir instituciones culturales para la preservación de su cultura. Esto también está bien interesante porque de repente sí reciben refugiados en algunos países, pero con restricciones. México, debe haber estudios de por qué, pero fue como carta abierta, les ofreció trabajo, les dio trabajo en las universidades y apoyó un montón que siguieran desarrollando como su actividad profesional. O sea, no llegaron... Está también este inmigrante que llega y empieza a trabajar a lo mejor en un bar, ¿no? En una cafetería de mesero y poco a poco empieza a acomodarse. Acá no, acá llegaron como que con todo puesto para que le siguieran dando y sin ninguna limitante. Y esto también me llamó la atención, que México, junto con Gran Bretaña y Estados Unidos, fue uno de los pocos lugares libres para el libre pensamiento y para aquellos que iban de las persecuciones desatadas por lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Sin importar si eran comunistas o judíos. Bueno, este es el primer personaje que estaba en el póster, digamos, Joseph Albers. Y bueno, este texto lo encontré acá. Dice, en 1935 viajó con su mujer por primera vez a Cuba y México y quedaron muy impresionados por la arquitectura y su influencia fue duradera. Asimismo conocieron al arquitecto Luis Barragán y su obra. Eso se me hace cañón, ¿no? Desde la primera vez que vino a México ya había conocido a Barragán y lo que estaba haciendo. A mí me parece que en el tema de color ellos dos están súper conectados. Aquí hay algunas fotos de Joseph Albers. Bueno, también leí que aprendió a manejar para poder andar por México, no sabía manejar. Ahí ya está manejando un Ford y más o menos viajó 17 veces a México el tiempo que estuvo acá. Este es un libro que a mí me gusta mucho esa portada y de hecho fue como de las cosas que me inspiraron con el tema de la tipografía en Neuleón. Es el libro de la exposición de ellos en el Guggenheim de hace 2 años o 3 años. Y algo no menor es que esta tipografía con la que está diseñado se llama Cabell. Fue diseñada en 1927, el mismo año que Futura. Entonces está bien chistoso, como que Cabell de alguna manera no pegó tanto, aunque sí es importante, pero Futura como que la rompió así y está en la luna, ¿no? La placa de la luna del hombre llegó aquí, no sé qué, está compuesta en Futura. Este es un espécimen original de esa fecha. Y bueno, seguimos con Albers, nada más era así un paréntesis tipográfico. Estas son fotos de él, donde él también después describe que lo inspiraron a hacer esta serie que es bastante famosa. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta, yo había visto los cuadros, pero no me había dado cuenta que los primeros ejercicios los hizo en papel cuadriculado, ¿no? Como el que todos teníamos ahí en los... Y otra cosa que hizo Albers, además de... era pintor, arquitecto, también hacía como estudios tipográficos, ¿no? Esta es una muy interesante y la puse porque si ven las formas de allá arriba, de la esquina, esa es la estructura del logo de Decode. Claro que cuando yo hice el logo de Decode no conocía ni a Albers, ¿no? Era un estudiante chafa que nomás hace cosas y no investiga tanto. Pero bueno, lo que me gusta es eso, que de repente encontrar como... Yo nunca he creído que ando inventando cosas, sino que me gusta encontrar estos ecos de cosas que me gustan mucho, ¿no? El logo de Decode a mí, la verdad, me gusta bastante. Bueno, el siguiente es Meyer. Este es el personaje en el que más me voy a detener, porque a mí se me hace impresionante y me vuela la cabeza que un director de la Bauhaus trabajó 10 años en México
y nunca, yo no lo sabía, muy pocas personas lo saben. Está bien, él no era diseñador gráfico tal cual, pero sí operó un taller de mucha producción gráfica y muchas publicaciones de libros, que se llama el Taller de Gráfica Popular, muy famoso. Además era un urbanista, etc. Entonces, a mí se me hace triste que no nos enseñen en las carreras como que tener algunos capítulos de estas influencias europeas o cosas que claro que permearon en el modernismo mexicano, etc., ¿no? Bueno, aquí está un poco... Lo pongo completo, yo lo platico, pero si lo quieren leer, ahí está. Lázaro Cárdenas lo invitó en 1938 a dar una conferencia y bueno, Meyer vio en México un escenario más propicio para el desarrollo de sus ideas y decidió establecerse junto con su esposa Elena Werner, diseñadora textil formada en la Bauhaus. A Elena le dieron clases también Paul Klee, le dio teoría del color y le dio Joseph Albers también clases. Ahí incluso estas cosas que se ligan con el proyecto también entre sí estaban ligadas, ¿no? Era como muy el vibe también de Annie Albers, que no la pude poner porque si no, no me iba a dar tiempo de hablar de todas las cosas. Y bueno, llegó a México y lo contrataron en el Politécnico Nacional, como maestro y también para dirigir el primer instituto de urbanismo que se creó en México, donde ejerció hasta 1941. A mí me dio risa que me puse a buscar en libros mexicanos sobre este personaje, y no encontré nada, pero sí encontré en libros de él que había estado en México. Entonces, es como que, o sea, me da mucha risa que mejor en Alemania están conscientes de que él estuvo acá y hay como varias cosas, a nosotros, ¿no? Que tuvimos un personaje como él. O sea, en Alemania hay varios, no sé, de su talla, pero no sé, y me encantó ver ahí, estaba en alemán, y me encantó ver cómo es el Instituto de Planeación y Urbanismo en alemán. Institut für Stadtbau und Planung. Muy chido. Bueno, encontré también un texto que me encantó. Él dijo un día, todo aquí es volcánico. Eso así como que bueno, a mí me erizó la piel, no sé por qué. Y este texto narra las actividades claves del arquitecto en México y se pregunta por qué su prolongada estancia en este país no llevó un encuentro más fructífero entre el profesionista suizo y la élite arquitectónica mexicana. Yo tengo una teoría que estoy seguro que se puede indagar y se puede encontrar algunas cosas, porque de lo que leí por encima de este libro, sí ya mencionan que empezó a tener roces, por ejemplo, con Diego Rivera, que la verdad en ese entonces manejaban la agenda cultural del país, ¿no? Digo, son personas súper importantes para el arte y un montón de cosas en México, pero también, como todos, tenían a lo mejor un lado oscuro o negativo, y ellos caían mucho en que si no estabas alineado como a su discurso indigenista y nacionalista, porque era así su pintura, pues eras como que no valías y además eras como un enemigo, ¿no? Sobre todo con los extranjeros. Entonces yo creo que va por ahí. Está interesante después indagar un poquito sobre eso, pero me parece que va por ahí, que estén como que casi que borrados de la historia. Bueno, otra cosa que me pareció bien interesante, él fue director de la Bauhaus entre Gropius y Van der Rohe. Y se me hizo bien interesante que, como la papelería, ¿no? De él, por ejemplo, si ven acá del lado izquierdo, dice Der Director, y eran como sus tarjetas, no sé, de repente ahí, me imagino que ese dibujo lo hizo su hija, no dice en donde encontré las imágenes, y también algo de papelería de él, que está súper chida, ¿no? Esto de 1943 y lo de ella es de 1927, cuando estaba en la Bauhaus. Eran como sus hojas membretadas. Esto son otra serie de imágenes de él en México y me gustó ponerlas como para que veamos un poco la edad que tenía y esto, ¿no? Ya estaba un poco más grande, su esposa y sus hijas. Y algo bien importante, después de Lázaro Cárdenas, el presidente fue Manuel Ávila Camacho. Ellos eran generales, o sea, ellos combatieron, por ejemplo, en la intervención estadounidense, en la intervención francesa, eran militares, ¿no? Y Manuel Ávila Camacho auspició que Hans Meyer publicara un libro como de el terror nazi en Europa y etc. Y aquí también mencionan algo interesante que también entra en el tema de la tipografía, que pues en México no tenían los caracteres que se necesitaban para imprimir el libro.
En ese entonces pues todavía se usaban los tipos de metal, de plomo, y por ejemplo no tenían, me imagino, las vocales con diéresis que se usan mucho en el alemán, pues no las tenían, ¿no? Eso fue uno de los retos que se tuvieron que enfrentar. Aquí hay algo de lo que les comentaba del taller de gráfica popular. Aquí también trabajaba la esposa. Y hay una figura en México que es la experta como en la imprenta. México tuvo la primera imprenta de América. Casi luego de la llegada de los españoles establecieron la primera imprenta ahí en Santo Domingo, muy cerca del Zócalo. Pero tiene una historia muy pobre de impresión, ¿no? De imprenta. La experta de eso es una argentina, justamente, que se vino acá a estudiar una maestría primero en la UNAM y luego se quedó y ahora es como una eminencia en el tema a nivel ya no México, sino también Latinoamérica. Se llama Marina Garona Gravier. Y en una conferencia de ella en Argentina dijo que si podíamos hablar como de historia del diseño gráfico, como que el primer capítulo tendría que ser el taller de gráfica popular, ¿no? Y todo este tema de los grabados y etcétera. Esta pieza también está bien interesante, es como propaganda de la época de Hans Mayer en México, de 1947, de este programa de escuelas que él lanzó. O sea, él era como ¿cómo lo puedo decir? No sé, hacía la planeación estratégica de la construcción de escuelas. Y nada, vean las tintas, vean los acomodos, los crops de las imágenes. Obviamente todo esto se hacía en fotocomposición. Ni siquiera tengo idea muy bien a nivel técnico como los textos rotados. Era como todo un reto, ¿no? No era como ahora que es todo en digital, pues. Esta es una foto de ellos dos, de Hans y la esposa en 1930. Y la puse para introducir un poco la relación entre ellos dos. Esta es una carta que ella le manda estando acá en México. Y luego me puse a leer la dirección, dije, qué loco, ¿dónde vivían? Ya, de que México DF, calle Manuel Villalonguín, 46, departamento 8. Lena Merger Berger, en el 47. Dije, me voy a meter a googlear a ver qué sale. Y encontré algo muy cabrón. Resulta que la casa está muy cerca de Reforma. Esto de acá es Reforma. Perdón, esto, Paseo de la Reforma. Aquí está el ECO, el Museo del Eco de Matías Geritz, que es otro que ahorita va a salir. Y la casa está aquí. A mí, de hecho, desde que voy a la iglesia me parece ya como que está modernista. Como que dije, órale, eso no se ve como, no sé, el siglo XVI. Y también se me hizo modernista el número de la casa. Y ya dije, órale, qué loco, a lo mejor, y es un edificio de la época o algo. Y luego, leyendo el libro, encontré este dibujo. Y sí, o sea, él diseñó también ese edificio. El balcón del departamento de los Meyer en Villalonguín 46B. Ese es un dibujo de él. Bueno, me acuerdo que me puse a ver el barandal, a ver si era y todo, pero sí. Este es un poco el trabajo de Lena, la esposa. Como les dije, estudió con Albers, tuvo también clases con Paul Klee y hacía muchas cosas de textil. Estas son algunas piezas del taller de gráfica popular. Igual, o sea, cuando yo mismo, que soy diseñador gráfico, llevo varios años trabajando, cuando pienso en cosas de diseño mexicano, jamás se me va a venir a la cabeza esto, ¿no? Voy a pensar en cosas más vaqueras o no sé. O sea, estas piezas son de 1949, con tipografías grotescas, con un lenguaje visual que iba muy a la par de las vanguardias en ese momento, pero no sé por qué no nos lo enseñan. A mí me hubiera emocionado mucho ver esto cuando estaba estudiando. Justamente Lena Berger, que tenía como que una que se llamaba La Estampa Mexicana, era como una especie de colección y publicaron varias cosas dentro del taller de gráfica popular. Era como una línea editorial, no sé si esa es la manera de decirlo. Aquí hay otro más gráfica de ellos, ahí están las fechas, como ven. Eso ya se empieza a acercar más a lo que vino después y a lo que sí identifico yo como más el cliché, a lo mejor, de diseño mexicano
más influenciado por revueltas y posadas y... Bueno, el siguiente es Barragán. La verdad de los mexicanos no voy a poner mucho porque seguramente ustedes hasta conocen más que yo, sino más bien voy a poner las intersecciones que tuvieron con los otros personajes y por qué son relevantes para el proyecto de la tipografía. Bueno, no sé si ustedes sepan que hay un pleito o unas fricciones muy fuertes entre Barragán y Matías Gates por la autoría de las torres de satélite. Ahorita les voy a leer un poco de eso, pero quiero ponerles el comercial de Ciudad Satélite, que fue para lo que hicieron las torres. Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfono, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades, alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita, escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1.250 pesos de enganche y 750 pesos mensuales. Bueno, un comercial de la época. Esta es una fracción de una entrevista que le hicieron a Legorreta en un libro que se llama El verdadero lujo está en el espacio, que es un libro sobre conversaciones que se tuvo con el arquitecto. Estaba planeado cuatro conversaciones, pero solo se lograron hacer 2 porque falleció. Y bueno, aquí narra, ¿no? Dice, los invité a los 2 de viaje, a Matías para buscar artistas y a Luis por argüendero. Y nos fuimos a Nueva York, los 3 grandotes. Llegamos a Nueva York y Matías tenía ya organizados cócteles por todos lados y citas con tal o cual persona. Y en la galería de tal, al tercer día, Luis me dijo, mira, no soy tan pendejo, no hablo inglés, pero me doy cuenta que Matías ya se quedó en las torres. Así que yo ya me voy de regreso. Y se regresó Barragán. Y nunca se reconciliaron, o sea, a partir de ahí como que hubo una ruptura y a pesar de que hicieron un montón de proyectos importantes, como en Triada, no se recuperó la relación. Hay muchas cosas sobre Matías así. Digo, la verdad es que yo soy súper fan y me cuesta como, pero bueno, a lo mejor sí ya muchas personas lo dicen, eso es verdad. Acá del lado izquierdo hay como una publicación donde decían que en 1965 iba a estar el aerobús ahí en Ciudad Satélite, de hecho ahí se ven las torres. Y esta es una foto de Barragán, entrando en una torre que están huecas. Yo no sabía que estaban huecas. Bueno, 1957. El siguiente es Matías Geritz. Yo lo conocía antes de irme a Argentina, pero lo conocía más como por las torres satélite, por la escultura que está acá en Fundidora y nada más. O sea, la verdad que tenía como que una visión como muy acotada de lo que hacía, pero pues me ha impresionado mucho todo lo que este güey como que le aportó al modernismo mexicano. Él llegó huyendo de los nazis a México. Primero estuvo en Marruecos un tiempo, luego en Madrid y luego se vino para acá y le dio clases a Legorreta de arquitectura. Él era de profesión arquitecto, historiador del arte y pues también artista en ese momento. Ahí estaban como que con los estudios de las formas de lo de satélite. Perdón que no encontré como la fuente, pero... otra de las cosas que hizo fue el Museo El Eco, y aquí entra un poco, algo que hacía mucho era experimentar con tipografía. Esos son como mensajes que él puso, y pues está muy interesante que en ese momento ya hubiera un arquitecto, que hubiera un arquitecto como haciendo esas cosas y esas exploraciones, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de visitarlo, pero cuando vayan al DF, vayan, está bien interesante. Y bueno, creo que con lo que él generó como su mayor cadena de contactos así, fue que hizo para los Juegos Olímpicos de 1968
hizo como los Juegos Culturales o la Ruta de la Amistad. Entonces, de todos los países que iban a participar, salvo a 3 que vetaron, hicieron una escultura de un artista y una escultura monumental. Él fue como el curador del proyecto, en el que el approach era que ya la escultura no era para contemplarse a pie, ¿no? O dentro de un museo. Ya la escultura tenía que vivir en la ciudad, en el espacio abierto y democrática, y etc. Entonces, bueno, también eso es algo interesante para hacer al sur de la Ciudad de México. En toda la Villa Olímpica están todas estas esculturas presentes. Esto, por ejemplo, también lo encontré para la charla de hoy. No sé, los patrocinadores, ¿no? En la Ruta de la Amistad, como en las formidables obras olímpicas, el concreto sobresale como espléndido marco de los escenarios de los Juegos Olímpicos, verdaderos modelos de arte moderno destacando su originalidad y belleza. Ha sido el concreto el supremo material empleado por prominentes construcciones mexicanos y famosos escultores del mundo para realizar sus proyectos y plasmar sus ideales de progreso y de paz. El principal ingrediente del concreto es el cemento tolteca. Muy bien. Bueno, y aquí otra de las cosas, para mí la más interesante de la obra de Matías Geritz es el concretismo, que es básicamente fue una vanguardia de poesía, pero que tenía concepciones como dentro del espacio, que era la hoja, ¿no? La unidad mínima de composición era la letra, y ya a veces no estaban formando como tal frase, sino más bien ejercicios gráficos. Está como muy interesante. Aquí hay algunas cosas, algunos ejemplos de concretismo. Hay un autor muy destacado que se llama Augusto do Campos, es brasileño, él fue como uno de los más grandes. Y algo bien interesante es que usaban Futura, ¿no? Por ejemplo, Futura en el mismo peso del logo de Marco, que es Futura Volt. Eso, pues, ¿por qué? No sabemos. Y aquí hay estas de acá de la derecha son de Augusto do Campos. Y me gusta ese título de pieza, Visual Text, texto visual. Y pues nada, son como texturas, hacían muchas cosas con máquina también. Bueno, y Matías Geritz hizo piezas de esto. Esta pieza es de 1966, se llama Poema Mural El Eco de Oro, y la tipografía es Futura Volt. Esta fue la imagen que encontré estando allá y no lo podía creer. Este es un editor, ahorita les voy a decir el nombre, se llama Hanson Mayer, que también es artista, tiene piezas en el Tate y en un montón de museos, y hacía como estas ediciones donde invitaba a otros concretistas a hacer composiciones. La mayoría es en alemán, ¿no? Es un editor alemán, y aquí me llamó la atención que Matías ya usaba el español, ¿no? como su lengua, a pesar de que él era alemán y etc. El resto de las obras de esta colección están como en otro idioma. Aquí hay una donde estuvo también Augusto de Campos en esta edición y hizo esta composición. Para que se den una idea, esta es una pieza que se dobla. Entonces tú tienes la portada, la desdoblas y ves la pieza. De hecho, miren, ahí vuelve a salir lo de Matías. Y se llama Futura, la pieza. Esta es una pieza de Hanson Mayer, el editor de estas publicaciones, que se llama Alphabet Square. También me gustó mucho el nombre. Y bueno, nada más así repasando, este es Paul Renner, el diseñador de Futura. La diseñó en 1927. Acá están sketches originales del font. Y les voy a decir algo que esta C que ven ahí, él la hizo así por el alemán. El dígrafo CH en alemán se repite mucho, y hagan de cuenta que eso fue como una manera de solucionar un tema espaciado, que luego pues se volvió un rasgo estético bastante prominente de la letra, pero es muy criticada que, digamos, alguien que diseña una tipografía haga así la C. O sea, él lo hizo como con una razón. De hecho, él también tenía estudios de lingüística y nada, él estaba optimizando una problemática del idioma alemán. Pero bueno, obviamente salen estas cosas y todo empiezan a copiar y se volvió como una tendencia.
Pero bueno, ese es un dato curioso de Futura. Y también, fíjense cómo ya desde ese entonces él tenía esos ejercicios como súper geométricos, esta G alterna, que cuando ya la tipografía sale a la venta comercial a fundirse en plomo, se decidió como que no las iban a hacer. En Berlín, aquí fue donde fue la conferencia, la Media House de la Universidad de Arte de Berlín, y en el sótano nos invitaron como a hacer un recorrido, y aquí hay otro cut de Futura original de esa época, pero que no está muy visto. Ah, qué padre que se ve. ¿Cómo? And this is the best exercise, I think, for typography, because Bueno, se cortó, pero qué hueva, porque había uno en alemán. Pero bueno, o sea, lo que quise hacer con esto era como Futura al final fue una fuente que todavía vivió bajo esas condiciones como de producción y de impresión y esas dificultades. Y bueno, Legorreta, que fue el más, bueno, casi el más joven, antes de Wyman. Este es el libro donde hace rato les mostraba el texto con la anécdota de Barragán y Geritz. Me gusta mucho esa frase, el verdadero lujo está en el espacio. Y yo creo que Legorreta, digo, obviamente Barragán es como más eye candy, pero al final Legorreta es el que llevó también eso a edificios, y eso también es un reto como de otro nivel. Y también el que llevó la arquitectura mexicana al extranjero. No estoy seguro, pero creo que Barragán no tiene ninguna obra fuera de México. No estoy seguro, pero creo que no. Y bueno, tiene Kuwait y en Estados Unidos hay varios, en Centroamérica. Londres. Sí, o sea, como que eso es bien interesante, como a lo mejor Barragán tiene como toda esta aura, pero pues también Legorreta creo que de alguna manera también es, no sé. Bueno, cuando conocí a Luis, que me impresionó muchísimo, casi como una referencia, también conocí a Matías Geritz. Entonces les dije a los dos, ahora tengo esta chamba enorme del Hotel Camino Real, quiero invitarlos a ser parte del equipo que estoy formando. Bueno, acá le preguntan, ¿la celosía? Ricardo Legorreta, sí, Joseph Albers me mandó un librito con sus cuadros de colores. Yo los recorté, los pegué en los bloques de madera y los tenía en el despacho. Un día estábamos estudiando la plaza, viendo si poníamos un jardín o no. Y Matías Geritz preguntó, ¿a qué artista podemos traer? Y le enseñé los bloques de madera. Aquí está, ya hecha. Matías opinó que estaba fea, pero después se la adjudicó. Eso también, de que... Joseph Albers me mandó un librito, de que, ¿cómo? Igual también ya estaba ruco y ya le valía, ¿no? Tirando netas con esa entrevista. Claro, sí, o sea, esto fue en el 2012 y murió a los meses. No alcanzaron a hacer toda la serie. Yo creo que sí, ya estaba también él como... Ya sabía que, pues ya, digo, ya estaba muerto y Barragán también. Eso también pasa mucho. Eso también pasa mucho. Bueno, y Wyman es del 31, él sigue vivo, es el único que sigue vivo. Bueno, justo en la entrevista anterior se hace mención a este proyecto y está muy interesante porque es la primera vez que colaboran Legorreta, Barragán con la arquitectura, Matías Geritz con esa fuente que hizo en la celosía rosa y él con la identidad. Esto se repitió en muchos proyectos. Y bueno, al final, por ejemplo, Legorreta contrató a Wyman para un montón de logos de proyectos que hizo él. Por ejemplo, el logo de su despacho. Y hicieron como que de alguna manera esa treta o esa fórmula para los proyectos, ¿no? Luego puse trabajos de Wyman solamente de Monterrey, porque también se me hace muy interesante que esto no se enseñe en las escuelas de aquí de diseño local, como miren, aquí hubo esto... 1969, o sea, un año después de lo de los Juegos Olímpicos, él hizo la identidad de Hilsa. Obviamente esto ya cambió, aunque creo que mantienen el símbolo de allá, pero me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, cómo desde ese entonces ya estaba en el imaginario regiomontano esto de que el acero y el progreso y Nuevo León tierra de progreso y siempre ascendus.
Pero imagínense que ese copy estaba repetido en los barrios, en los tinacos. Otro que hizo fue el de Titán. Esta empresa era de Eugenio y pertenecía como a todo este grupo de cervecería y era para hacer las cajas. Esto también fue ese mismo año, en el 69. Qué chido que en Monterrey de que estaban contratando al güey más hot de diseño gráfico para hacer las identidades de sus corporativos. Este es de Nylon, en 1969. Esta empresa ahorita se llama distinto, pero eso, ¿no? O sea, cuando tú haces un logo, empieza a vivir en, por ejemplo, ahí, esta foto es de la página de Wyman. No sé, a mí me vuela mucho la cabeza, la tipografía esa también la hizo. Cómo ya en ese momento estaba circulando en un país como México ese tipo de cosas y pues cómo las usábamos aquí para meterse, para jugar, para mudanzas. Y mira qué padre, me va a sobrar el tiempo. Quiero cerrar con Meyer, con una cosa que leí de él, que me gustó mucho. Dice, todo aquí es Vulkanich, escribió Meyer en una carta a un amigo en Suiza. Con este objetivo nuestro arquitecto expresó una sensación de inestabilidad y amenaza, pero también de fascinación con lo nuevo y exótico que su país anfitrión le brindaba. Se refirió en él tanto a su situación académica y profesional en el país como a su percepción personal, siempre ambivalente del México en su conjunto. Creo que copié mal el texto, perdón. También era Vulkanich la situación política del país. Percibía una reinante violencia en las calles. Es que como lo copié de un PDF se pegó mal. E inestabilidad debido a la oposición mazanista al finalizar el sexenio de Cárdenas. Almazanista. Almazán era como el opositor que se estaba peleando con Ávila Camacho la presidencia. Y fuertes divisiones dentro de la izquierda mexicana. En lo privado, estrictamente en lo privado, Meyer fue un duro crítico del país al señalar agudamente en sus cartas personales prácticas como la corrupción y la falta de continuidad en la gestión cultural de un sexenio a otro. Esta imagen de la izquierda es el plano del conjunto habitacional Lomas de Becerra en México, que nunca se construyó, se conserva en la Fundación Bauhaus de Dessau en Alemania. Eso también se me hace como, ¿por qué no lo tenemos aquí? En algún museo de urbanismo o algo así. Y otra cosa triste es que de él solo quedan dos cosas construidas en México. El edificio chiquito donde vivía de 3 plantas y una placa que le hizo a un amigo. Eso quedó del director de la Bauhaus en México. Entonces, ese es mi cierre. Todo aquí contiene a Vulkanich. ¿Qué crees que es? Seguimos siendo corruptos. Bueno, ahorita es donde las primeras que vienen, aquí es donde aprovechamos y hacemos preguntas. Pocas veces tenemos como esta cercanía con alguien que viene que da una plática, entonces aprovechamos como este momento para justamente eso, ¿no? Como explorar un poco más estos pensamientos y estas cosas que está platicando Aldo. ¿Qué crees que, o sea, esta época dorada o esta época importante que surge de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se exilian, vienen a México, en México están pasando todas estas cosas políticas, y sabemos que las Olimpiadas también generaron como mucho progreso en cuanto al arte público y al diseño en el país. ¿Dónde se rompe? O sea, ¿dónde se acaba todo esto que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿qué pasó o qué no pasó? Que después de tener esta gente, estos proyectos, todo lo que nos acabas de platicar, se esfuma. Es buena pregunta. Yo creo, por ejemplo, yo creo que las escuelas tuvieron que ver con que se apagara, pero al final muchos de ellos sí estuvieron cercanos a la academia. Por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, que fue como el gran director creativo de los Juegos Olímpicos, después de eso fundó la UAM, que hoy sigue siendo una universidad muy importante en cuestiones de diseño. Incluso él hizo el logo. Pero yo creo como que no se siguió, yo no veo como, bueno, y esta fue la siguiente generación y luego estos aprendices. Creo que por ahí fue como esa ruptura de que alguien le siguiera la onda. Y sí, o sea, no sé, no mucho después empezaron a tirar los edificios que habían hecho ellos. Estaban
el Eco, el de Matías Geritz, era un table, o sea, como que yo creo que en México olvidamos muy rápido, o sea, creo que eso es como una cuestión cultural y entonces no valoramos mucho, no le tenemos mucho respeto a la historia. ¿Pero no crees que también hay un tema de rockstar que no, o sea, porque es lo que yo leo es no hubo aprendices como en muchos otros casos donde hay un aprendiz y la oficina continúa, ¿no? O sea, como que se hizo poco para que hubiera esa continuidad de parte de ellos. Sí, o del interés. ¿No hubo escuela? No, o sea, no hay un caso de, es que él trabajó con Legorreta o él trabajó con Barragán y entonces luego abrió su oficina o él era aprendiz de Geritz, o sea, Claro. no se lee eso tampoco. Hay como por eso hay un corte de caja casi. Sí, como que llegaron todos los artistas. Una de las razones por las que dicen que está este rezago de, particularmente de los alemanes acá, es que hubo como otra ola mucho más imponente que fueron los catalanes, ¿no? Los españoles. Y pues ellos ya hablaban el idioma y etcétera. De ellos sí hay como muchos más estudios, instituciones como muy fuertes. De hecho, Legorreta es vasco, su familia tiene ascendencia vasca. Pero yo creo que eso, o sea, como que de repente, por suerte, la verdad, nos llegaron todos estos güeyes y yo siento que no lo supimos capitalizar bien. O sea, sí le sacamos jugo y se hicieron un montón de cosas, hicieron lana y construyeron carreras que nunca hubieran podido construir en sus países y por eso nunca se fueron. Pero sí siento que no hubo ese seguimiento de que, ok, fundaron tal academia y de ahí han salido todos estos güeyes, como que... Oye, hubo una opresión sistemática en los 70s y principios de los 80s de todo lo artístico en México, ¿no? Igual y nada más los que estaban bien parados con las instituciones como Pedro Ramírez Vázquez pudieron seguir haciendo como muchas cosas, pero todo lo demás, todas las otras expresiones artísticas fueron bastante sublimadas. Sí, de hecho yo no quería ponerme político, pero llevamos 30 años con el sistema neoliberal y eso o sea, la educación que nosotros recibimos fue neoliberal y eso niega temas humanísticos. A mí me tocó el cambio del plan de estudios donde ya tenías menos materias de filosofía y no sé qué y más de matemáticas, porque por lo que quieren son gente más igual a otra. Todo eso importa también, o sea, es súper importante. Los presupuestos que hay para cultura, los presupuestos que hay para bibliotecas, pues sí, todo eso como que fue mermando en el 88 cuando gana Salinas, pues fue mermando mucho de eso. Desde los pactos que hubo para los préstamos del Banco Mundial que tuvimos, los acuerdos que se hicieron de que México se convirtiera en la fábrica de Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho muchos de estos, o sea, fíjense qué loco como un presidente mexicano, Cárdenas, que es el papá de Cárdenas, el que fundó el PRD, expropiación petrolera, voy a recibir a los refugiados, iban por ellos en barco, judíos, de todo, o sea, salvaron un montón de gente, españoles, niños, y como, no sé, de pronto, no sé, como que por el cambio de las políticas, pues dejaron de México de haber sido ese país, no sé, nos volvimos en algo, es como medio... No sé, ya ni hondureños queremos recibir. Claro, imagínate. Sí, yo creo que eso tiene que ver con la política pública. Alguna responsabilidad tiene que tener la generación entre ellos y a lo mejor nosotros. No sé si me estoy saltando, a lo mejor son dos. Pero pues sí, si te están vendiendo la idea de que no, economía, abogado, finanzas, pues claro que esto era así como, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se rompió el eslabón. Pero imagínense, ay no, qué gacho. Imagínense lo que pudo haber sido. Sí. No, y ahorita está interesante que son los 100 años de la Bauhaus y están como sacando todas estas cosas. Yo tampoco sabía que Mayer había estado tanto tiempo en México hasta que empezó toda la celebración de los 100 años de la Bauhaus. Y se menciona mucho eso, que estuvo aquí 10 años, que tuvo cargos políticos, estuvo trabajando, tal vez no tuvo un cargo político, pero estuvo trabajando para el gobierno, en cosas de planeación y urbanismo. Y no hay nada, o no, nadie sabe eso, ¿no? Y como tú dices, hay 3 directores de la Bauhaus y uno estuvo aquí mucho tiempo, ¿no? Ese texto que encontré es de un alemán
estaba en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y esto, pues no es un libro muy largo, pero hay un montón de cosas. Está bien interesante, ahí lo puse y yo les puedo compartir esto. Pero sí, o sea, yo creo que vale la pena que a mí me encantaría que esto se enseñe en las escuelas. Yo creo que esto le podría volar mucho la cabeza a un estudiante que va empezando de que, wow, no manches, aquí hay trip, o sea, no, nada de que nada más en otro lado y no sé qué. Y dos, pues también que se empiece a investigar, que después se construya un museo de diseño con estas cosas. Entonces esa es la diferencia, la verdad, entre nosotros y lo que está pasando en otros lugares. La puesta en valor de eso. También digo, en los 60 empezaron las carreras de diseño en toda Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, tienen muy estudiado, eso es otra de las diferencias que encontré, como esa reflexión sobre diseño. Aquí pues apenas empiezan algunas personas a investigar sociológicamente los objetos de diseño como expresiones de la sociedad. Pero creo que también eso es bien importante, no nada más el arte, porque al final el diseño también es como un termómetro bien importante de lo que pasa todos los días. Aquí está muy chido lo que está haciendo María Elena, ¿no? Ana Elena. Y ojalá haya más personas como ella que se empiecen a involucrar como en el research de esto, porque hay un montón. ¿Qué otros casos de Monterrey hay? O sea, mencionas Lance Wyman con Ilsa. Lance Wyman hizo Marco. Uh-huh. ¿Qué otras hay? O sea, ahí va Titán, ¿no? Nylon hizo una librería que cerró, que estaba en Calzada del Valle, que eso está bien raro porque cómo le mandaron a hacer, o sea, hizo esos corporativos, me imagino que con presupuestos altos, y luego tenía ya en los 80s algo así la librería. Otra cosa que se me hizo bien interesante es que yo me puse a leer un poco de genealogía de las familias así empresariales, y las esposas de los que eran como los CEOs de esas compañías eran las del patronato de Marco, el primer patronato que decidió hacer el museo todo. Y también eso me llamó la atención, ¿no? Como que le hablaron al el que le hizo el logo a mi esposo hace 30 años. Casi 30 años. O sea, es que eso, no sé, eso todo tiene un porqué, ¿no? Todo está conectado. Y Legorreta también tiene como bastante obra acá, importante. Bastante. Se me hace que, digo, el DF debe tener más cosas, pero yo creo que después del DF es Monterrey la ciudad donde más... Sí, si tomas en cuenta que nada más del TEC tiene el hospital, el legal, o sea, tiene 4 edificios del TEC aquí. Están terminando uno ahorita. La biblioteca de la uni, ya hay algo de vivienda, que eso también es lo primero que hay de vivienda, lo de cantera. Bueno, lo hizo el hijo, pero... Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Yo, ¿qué crees que...? Yo no soy diseñadora, pero me encanta el diseño, soy como muy clavada. ¿Qué crees que puedan hacer los regios que están haciendo muchas cosas en temas del tema de diseño gráfico, como para decirle al mundo, no? O sea, aquí estamos, está pasando esto, y al menos creo que en el país, pues en el norte es donde más, en mi experiencia, en lo que conozco de otros lugares, es de que aquí no hay diseño, o sea, aquí no hay nada, ¿no? Como que estamos muy concentrados acá, y creo que es algo que a lo mejor se le puede sacar mucho provecho con tu investigación y con las cosas que hiciste, como para ahora sacar las cosas nuevas o unir a otras personas para hacer algo más grande y mostrar al mundo que esto tiene un valor mucho más poderoso y que no es solamente un tema de que se vea bien o no, sino el tema político, el tema social, de controlar a la gente, etc. Yo creo que Monterrey, por alguna razón, eso después sí está muy bueno para investigarlo, es la capital del diseño gráfico en México, y pues ya si eres la capital del diseño gráfico en México, pues eres importante a nivel regional, ¿no? Latinoamérica. Eso está muy bueno para investigar cómo se generó como este grupo de estudios y daban clases, y ahí salían alumnos que querían trabajar en ese estudio, y luego era otra generación y más estudios. Está súper posicionado. Yo me sorprendía que estando en Argentina me decían, o sea,
Si alguien sabía algo de Monterrey, era por los estudios. Imagínense eso. O sea, claro que ubican México por las cosas que les dije, las playas, las pirámides y el Chavo del Ocho y los narcos. Pero si alguien sabía algo de Monterrey, digo, diseñador, obviamente, o sea, en el contexto estar estudiando era porque conocían algún estudio. Futura, Monumento, que en ese entonces, Savi, Anagrama, etc. Face. Sí, y entonces yo decía, sí, yo trabajaba en Face. Y era así como, no, ¿cómo? No sé qué. Y yo como que, órale, qué loco, o sea, pues, chido. Pero también eso ya se secó, ¿no? De alguna forma. Como que hubo 3 generaciones tal vez. O sea, los que salieron de cadena de -1 y luego ya de ahí son los Futuras, Savis, Monumentos, Face. Que trabajaron antes en nosotros. Y creo que esa tercera generación ya no llegó. Yo creo que eso es culpa de que se dejaron de involucrar en la educación los de los estudios. O sea, yo me acuerdo que en mi época sí daban clases. Yo he dado clases, me gusta, intento, pero ya casi ninguno de mis amigos de estos estudios está involucrado por muchas razones, ¿eh? O sea, no es... También las escuelas tienen que ver en eso, pero... Ser flexibles. Pero sí, creo que esa es una de las cosas. Y lo otro también, pues que ya... No sé, ya hay muchas cosas, o sea... A mí me tocó la aparición de Behance. O sea, no... Yo me acuerdo cuando, mira, hay una página, antes era Cargo Collective. No sé, ahora como que siento que se diluyó entre tanta información que hay. Pero pues sí, es interesante ver si va a seguir, o hacia dónde va a migrar. Hay mucha gente también interesada en tipografía, eso se me hace bien. Pero bueno, pues sí, creo que todavía falta mucho por hacer. ¿Quién nos tiene preguntas? ¿Qué materia, o sea, ya que hablabas mucho de educación y como la falta de cosas que te faltaron de enseñar o a todos aprender en escuelas de diseño, cuál sería como una materia o cuál sería como un enfoque así como que dijeras, esto falta siempre, o esto me faltó, o esto va a faltar en los próximos años? Está súper fácil. Historia del diseño gráfico mexicano. O sea, te digo, vean todos esos slides, una sola cosa no. Lines Wyman sale ahí a relucir. La otra es como, ese enfoque sí lo tiene la UBA de hacer ensayos y reflexionar y cruzarlo como con la sociología, que te digo que son estos esfuerzos de empezar a ver el diseño como una expresión también de la sociedad. Y creo que la tercera, yo creo que la base para el diseño gráfico es la tipografía, contestándola sobre diseño gráfico. Y por ejemplo en el CEIM dan un semestre de tipografía, eso es de 9 un semestre dan tipografía. En la UDEM, si no me equivoco, son 4 o 6, está súper bien. Pero la verdad es que los diseñadores gráficos deberían de llevar tipografía todos los semestres, a distintos niveles. En la UA tenías 6, hasta el sexto semestre tenías tipografía y luego los otros eran optativas. Se me hace súper bien, ya digo, si le querías dar por ahí o ya si querías ir a ilustración o así, pero la tipografía es la columna vertebral del diseño gráfico. ¿Y ya de historia más o menos cómo es el programa y eso, sabes? No, teníamos clases de historia, haz de cuenta, tuvimos una clase era de dónde salió la ñ. La ñ son 2 Ns encimadas. Muchas de las letras y los signos eran para ahorrar espacio, porque en ese momento que los monjes copiaban libros, ahorraban y trataban de ahorrar lo más que se pudiera de espacio. Entonces, pues, historia, a todo le puedes encontrar como que ese rastro. Y a mí se me hace bien interesante. Habrá que no le interese tanto, pero pues ya tiene más contexto de por qué las cosas. Es lo que le da, siento yo, como legado a lo que haces. También te hace sentir el valor de lo que haces. ¿Y por qué crees que no se enseña eso? ¿O cuál sería la estrategia para que las escuelas digan, esto sí me sirve, este tipo de enseñanza? Porque al final también la escuela es un negocio y creo que todo este tema de digital vino como somos digitales y redes sociales y estrategias digitales y animación. Pero pues sí, pero si no sabes diseñar,
no conoces bien el oficio, no te puedes ir al siguiente layer de movimiento y etcétera. No te sirve de nada. Bueno, sí, vas a trabajar y vas a tener una agencia, pero ¿qué vas a hacer? O sea, pues creo que ahí está el resultado. Yo creo que... No, dime. Algo que yo he notado es que las escuelas están muy, bueno, las públicas están muy enfocadas a forjar trabajadores más que forjar dueños de estudios de diseño o diseñadores influyentes. Yo estudié en el CUAD, soy de Guadalajara, y sí, hablas de la tipografía, solo vi tipografía el primer parcial de marca, o sea, de verdad es muy cortito. No sé si ahorita la estén incorporando ya, porque creo que la iban a incorporar como un semestre, como una materia, pero sí, o sea, yo siento que sí falta mucho el meter todas las bases del diseño, ¿no? Fundamentos lo están quitando en diseño industrial, o no sé, o sea, son cosas que se están brincando toda esta parte de la construcción del diseño desde, no sé, usar tus manos, y ya lo están haciendo más digital, como comentas. De hecho, hablamos bastante de la Bauhaus, creo que eso sería otra manera bien interesante, ¿no? Como también volver a lo multidisciplinario, como que, ¿por qué si soy diseñador gráfico no puedo ir a cortar unas formas con madera y hacer algo? ¿O por qué no puedo coser unas cosas? O sea, como que eso a mí también se me hace súper chido del enfoque que tenían en la Bauhaus, ¿no? Que estaban creando como al todo, el que podía, suena raro, pero también en ese momento como no había licenciatura, casi todo el mundo antes hacía muchas cosas, así funcionaba. Y eran aprendices. Claro, y sabían estarse, sí, creo que también, vamos a decirlo, también es culpa de nosotros, de los diseñadores y de como estamos viendo internet y tenemos likes y tenemos Instagram y vemos cosas, todo es una desesperación impresionante. Yo veo a la gente como que no tiene capacidad de aprender, que está un año y ya pone una agencia. No sabes cómo se maneja una agencia después de haber trabajado un año en un lugar, o sea, como que hay una voracidad bien extraña ahora. Y sí, o sea, los clientes piden todo más rápido, las agencias no saben cómo decirle los tiempos, ¿no? Y te lo exigen de un día a otro. Porque tienes a una que lo hace. Yo siento que nos estamos auto boicoteando. Entonces, y no le pagas bien, a lo mejor no le pagas bien a la gente, entonces salen y ponen una agencia y entonces ellos sí responden en 2 horas y entonces después es como, algo en unos años vamos a ver. Pero es parte de lo que, por ejemplo, una escuela de arquitectos, un colegio de arquitectos sí hace, como, no quiero decir normalizar, pero como generar ciertos parámetros tanto de ética como de cobrar, como de tabuladores, que no existen en gráfico aquí en México. Hay un montón de asociaciones, pero, sí, pero son nada misma. No logran tener como ese impacto que realmente la gente quiera ser parte de y quiera participar y quiera hacer las cosas de esa manera, ¿no? Sí, no. No sé, ¿en industrial hay algo o no? Menos. Pero los arquitectos sí hay, sí lo hacen relativamente bien. Sí, es que la verdad, la arquitectura, y ahí sí les tengo envidia, como que no sé por qué se metieron como en otro nivel al mismo nivel que un abogado, al mismo nivel que un médico. No entiendo muy bien por qué, pero... Aquí en México. Aquí en México, claro. Sí, hablo de México. Pero pues sí, tendremos que buscar ese lugar nosotros. O crearlo. Sí, claro. Bien, ¿tiene preguntas? Sí, del estudiante, bueno, en el tiempo que se hizo en Argentina, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál era la postura del estudiante? Porque, escuchando esto, que en Argentina como que todo, o sea, habían materias que tenían que ver con la parte de escribir ensayos y revisar qué sucedió en el pasado. Yo en la universidad tuve 2 maestros, que uno es uruguayo y el otro es argentino. Y los dos, era muy particular que en sus clases siempre había una conciencia política, social, muy clavada, que en todo tenía que estar presente, ¿no? O sea, cualquier proyecto que tuviéramos tenía que tener una conciencia política fuerte, ¿no? No podríamos estar como haciendo, por ejemplo, cosas como cartel o cosas de gran formato, así nada más aventando mensajes X, ¿no? O sea, de verdad había esa pregunta de ¿por qué estás haciendo esto? Me recuerdo mucho cuando fue lo de Ayotzinapa,
justo cuando sucedió lo de Ayotzinapa, yo tuve tenía una materia que era mensaje en formato, que prácticamente era cartel, ¿no? Y esa materia me la daba este uruguayo que es Carlos Valleiro, y nos hizo escribir un ensayo que realmente defendía la postura con la que nosotros estamos enseñando en cartel. Y él se desesperaba muchísimo porque nosotros, o sea, todos los que estábamos ahí en ese grupo, pues todos mexicanos, no sé si, o sea, por eso la pregunta de qué onda con la postura del estudiante, porque él se desesperaba que en una situación tan dramática que estamos viviendo en el país, nosotros no éramos capaces de tener una postura política y social sobre lo que está sucediendo desde el diseño, ¿no? Desde la comunicación. Entonces, no sé si en Argentina el estudiante tenía una postura diferente, o sea, realmente también se adueñaba de esto que el maestro enseñaba. Sí, la verdad sí, o sea, te voy a contar una anécdota, bueno, una parte porque la otra parte no la puedo contar, pero no, porque le tiraría a una universidad de aquí y sería como muy triste, pero algo que hacían allá era un sistema de la maestría, eso tampoco pasaba en el CEIM eran como que las revisiones de que tú ibas con el maestro y te decía cosas y ya te ibas a tu lugar y hasta escondías tu trabajo, no, me lo van a copiar y no sé qué, así era, y luego... Pues sí, el día que exponías era el día de, ahí les va, o sea, no saben ni por dónde le di, ahí les va, pum, y ya, ¿no? Ese día como que, pues sí, te enterabas de qué estaban haciendo los demás. Pocas veces sabías en qué estaban trabajando como el resto de los equipos o los otros compañeros. Acá todas las clases teníamos que llegar, colgábamos nuestras láminas, que ellos nos decían cuáles llevar, 3 láminas, no sé qué, se paraba todo el salón, y la primera parte de la clase era, le decían la colgada, es un sistema que usan allá en la facultad, entonces todos escuchan y ven la corrección que les hacen a los demás. Pero estás ahí, o sea, porque además de repente te hacen opinar, entonces tienes que estar así súper pendiente porque si no te da como chingado, no voy a decir algo así, algo pendejo, ¿no? Entonces, eso a mí lo que me hizo entender es que democratiza un montón las revisiones, te hace que te despojes del ego y te expone, o sea, a ver, incluso si no hiciste nada en la semana y llegaste con 3 letras más, se va a notar y se nota la chinga que te está poniendo el otro que se clavó bien cañón y empiezas a aprender de las correcciones de los demás. O sea, empiezas a aprender de los errores de los demás y los demás aprenden de tus errores y entonces, ya, o sea, de repente ya no tomas para nada mal algún comentario de un compañero, te empiezas a ser más abierto. La verdad, yo me abrí, ¿no? A mí al principio hasta puedo decir que me costó trabajo como que adaptarme, pero porque aquí no se acostumbra, digamos, aquí estamos acostumbrados, ay, no, sí, háblale bonito, y no le di, ¿cómo le dices eso enfrente de los demás? Ay, ya era así que una macheteada y agarras, con dignidad las descolgabas y te ibas a darle, ¿no? A mí eso se me hizo como súper chido. Cuando vuelva a dar clases lo quisiera implementar, ojalá me dejen. Pero, y sí, la parte de escribir, para mí es reflexión, o sea, reflexionar sobre el diseño. También había una cosa que estaba leyendo yo a los profesores, como al cuerpo académico, y obviamente una parte de que publicaciones, venían como los libros donde habían publicado sus tipografías así, ¿no? Que son libros que generalmente conocemos los que estamos estudiando diseño. No sé, libros alemanes, libros de Nueva York, y luego de repente había uno que había como un montón de libros, pero yo ninguno lo conocía, ¿no? No eran libros así de que, los logos 2019, no sé qué. Dije, qué raro, güey. Y luego googleé un libro y él los había escrito. Se llama Carlos Carpintero, es un teórico del diseño. O sea, imagínate un güey que pone libros. Ah, sí, he escrito estos. Pinches 6 libros de diseño. Entonces, o sea, ahí te das cuenta, o sea, era otro nivel. Él era el jefe de las materias de producción teórica, así se llamaban, que a mí me costaron mucho. O sea, a mí me costaron mucho, sufrí, tuve que hacer trabajos recuperatorios, todo, porque yo no tenía para nada fuerte esa parte, por la carrera que estudié, ¿no? Entonces el nivel de Argentina es mucho más superior que el de aquí, a tu punto de vista, del diseño gráfico. Sí. Sí, yo creo que sí, y eso, digo, se nota. Simplemente en cosas audiovisuales, el DF, todos los directores de arte, en las agencias, todo, que tienen los cargos altos son argentinos. O sea, hay mucho mejor escuela, y creo que eso hace que suba el nivel. También me tocó ver una campaña política presidencial y era otro nivel.
también lo visual. La comunicación. No había fondo blanco con el güey así, el chaleco y un logo. No, o sea, era de que ya o sea, ya a nivel más... Sí. Digo, es un país más pequeño también, que recibió muchísimos inmigrantes a principios del siglo pasado. Pudieron planificar mejor su ciudad. Me acuerdo también la primera vez que me dio una dirección en Argentina. O sea, llevaba 4 horas en Argentina. Sí, llega acá. Un apellido y un número. Y yo, no seas mamón, güey, dime el portón, cuántos perros hay enfrente, entre calles, dime más cosas. Y no, luego me di cuenta que hacían las direcciones. O sea, hay una calle con un número y nada más. Aquí en una misma ciudad hay varias calles con el mismo nombre. O sea, en el DF hay el mismo cruce 2 veces. O sea, hay Sonora con Oaxaca 2 veces. ¿Cuál? Sí, nos vemos en Sonora y Oaxaca. ¿En cuál de las dos? Sí. O sea, sí. Está muy tarde. No, a ver, no es, yo creo que no es de agüitarse, porque hay muchas cosas en México también que son súper importantes, el potencial en población, lo que se logró, por ejemplo, en diseño gráfico, todo el arte que ha habido aquí, el tema de arquitectura, o sea, más bien es como, hay que empezar a juntar esas partes y fortalecernos, pero está y hay mucho potencial. Yo creo eso, que como hay tanta gente, las universidades, algunas se vuelven más como una vendedora de cursos y pues te van a vender el curso más nuevo, y el curso más nuevo ahorita es digital. Entonces le atascan de materias de eso, pero se está perdiendo más como que el enseñar bien el oficio. No en todas, no se puede generalizar, pero a mí me preocupa mucho que lleven una materia de tipografía en la carrera, ¿no? Esto me hace como... ¿Y hay una correlación con la literatura? Yo creo que sí, pues sí, es que... Pero por eso, o sea, haciendo el ejemplo de lo que pasó en ese momento, en esos años, y lo que está pasando ahorita, ¿también es porque hay una decadencia en literatura? Yo creo que sí. No creo que haya una decadencia ahorita, pero hay un renacimiento más bien, o sea, sí hubo un slump muy grande. Ok. Porque, por ejemplo, cuando estaba, Diego Rivera colaboró mucho hacía muchos diseños para libros, y era como un ecosistema entre tipógrafos, poetas, novelistas, y todos tenían como, no solo una estética similar, pero también una política similar. Entonces siento que ahorita como que ya no políticamente ya nada nos une, cada quien está demasiado disperso, entonces esa cohesión ya no existe, entonces es muy difícil, aunque superficialmente tengamos las mismas tendencias, ya no hay esa columna vertebral política. Como ya no hay movimientos, ¿no? Exacto, sí. Porque no hay una ideología atrás. La verdad, ahorita también no hay movimiento, o sea, ¿en qué creemos? Sí, no, pero también, a ver, no nada más es eso, porque a mí sí me preocupa el aire y me preocupa... nos vamos a morir, o sea, no sé si sabían que la contaminación de Monterrey es mucho peor. Estamos haciendo un proyecto con la alcaldía de San Pedro y están muy preocupados porque la contaminación del DF tiene que ver con smog. La contaminación de Monterrey tiene que ver con partículas de la construcción súper pequeñas que se te quedan en los pulmones. Es mucho más mortal, por eso es blanca y por eso es así como una nebulosa. Allá es una nata así que te pica la garganta, pero bueno, ese smog que está emanando de tantos carros, tantas cosas. Aquí es por la construcción, por la industria. Entonces eso pues, es más difícil de controlar. No es de poner un hoy no circula y ya, va a estar más difícil. Entonces, digo, sí, a mí me gusta el dinero, me gusta cobrar bien, me gusta hacer las cosas que me gustan, pero también si nos vamos a morir por respirar, pues, ¿qué caso tiene? Para acabar con una nota positiva, algo bonito. ahí te da una pregunta para que cierres con un buen lazo. La tipografía nos ayuda como sociedad, como cultura, ¿por qué? La tipografía
Carlos Carpintero, que es el profesor de producción teórica de la UBA, en uno de los libros que se llama La tipografía como complejo de placer, en un spread así doble puso: la tipografía es el invento más importante del hombre. Yo la leí y dije, órale. Me acuerdo que la posteé y me contestó un amigo, Sebastián, de Anagrama, me contestó: te mamaste es la rueda, te mamaste es la agricultura. Y ya no le contesté en un rato porque quise pensarlo, y luego dije, no, porque las sociedades que desarrollaron la tipografía, empezó en Europa, ¿no? En Alemania con la impresión de la Biblia, acabaron dominando a las que habían desarrollado la agricultura, que ellos también la desarrollaron. O sea, desarrollaron la agricultura y la tipografía y terminaron dominando sociedades con agricultura como muy avanzada. Yo sí creo que la tipografía fue la primera tecnología de la información. O sea, TI no es las computadoras, TI es tecnología de información. O sea, cuando se empezaron a multiplicar las ideas, cuando pudieron dejar de controlar a través de la lengua y a través de que solo se producían las cosas en los monasterios, ahí se les fue. Ahí viajaron las ideas protestantes de los luteranos, y luego viajaron las teorías de no sé qué, y luego se quedó el conocimiento, y un libro viaja, y un libro se guarda, y un libro se consulta, y un libro accede a muchas personas. Yo creo que sí, todavía hay que seguirle apostando a la tipografía. La tipografía la usamos todos, todo el tiempo, es el código con el que nos comunicamos. Y pues sí, ojalá también haya mejores prácticas tipográficas, porque pues al final es mensajes más efectivos, ¿no? Sea cual sea. Increíble, muchas gracias Aldo. Fue una plática, fue un mindfuck para todos, yo creo. Y bien, pues gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los que ven los videos y los que comentan. Esto de Studio Nights es justamente esto. Queremos abrir un foro para que la gente hable de sus pasiones, de sus proyectos alternos, de sus proyectos que tal vez no son su día a día, pero sí están día a día en su cabeza y en sus momentos de reflexión, ¿no? Entonces, gracias y nos vemos en el siguiente Studio Night.